buenas tardes, amigos de entornopolitico.com. Aquí estamos de nuevo en una entrevista más. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy interesante, con un hombre, un personaje muy conocido, no solo en Jalapa, en el país, por sus habilidades, su preparación, un hombre que además de ser profesionista, es un profesional. Oye, yo invito. Que ha hecho, yo invito al lechero, gracias. Que ha hecho cosas maravillosas, ha levantado muertos, como lo fue en su momento lo que hoy es el IPAX, que era una dependencia, una institución muerta, la levantó, la hizo un instituto muy respetable durante el tiempo que él lo tuvo en sus manos. Ha estado colaborando en muchas áreas de gobierno del Estado, en gobierno federal, ocupando cargos muy interesantes, claves en esas dependencias. Además es periodista también, ha tenido 3 programas de radio. Pues 15 años continuos en radio, 7 en televisión. 7 en televisión, fíjate nada más. ¿Acaso la última experiencia, que fue por cierto una experiencia muy añorada por ti durante muchos años, que era ser secretario de Salud, que ha resultado ser, pues, con muchas cuestiones que pudieran bifurcarse, que pudieran haber generado aspectos muy diferentes a los que tenías fraguados, planeados? Nos consta que tú llegaste con la idea de hacer una limpieza y de hacer que las cosas funcionaran ahí. Aquí está nuestro amigo José Antonio Nemi Dip. Helo aquí. Toño, ¿qué nos puedes platicar de toda esta experiencia que has tenido, sobre todo en los recientes años? Mira, primero que nada, te tengo que agradecer la generosidad de concederme un espacio, porque eres muy respetado y porque la gente a la que invitas y porque las opiniones que viertes, no solo en este estilo virtual del uso del video y las imágenes, sino sobre todo en tu columna. Gracias. Que heredó de Fernando Benítez el Bueno, la gran capacidad de la síntesis. Es magistral la forma en la que en un parrafito haces un análisis genial, a veces irónico, a veces dolido, a veces festivo, y yo eso te lo admiro desde que conozco tu ejercicio Gracias. periodístico, pero no se trata de un intercambio de chocholes, te lo digo en serio. Sí. Para mí es un honor que me hagas el favor de invitarme, y bueno, también tengo que decirte que chipote con sangre. Pocas veces he tenido filtro, y pues desde que soy un expresidiario lo tengo menos. Me cambiaron mi vida, me la cambiaron para siempre en muchos sentidos. He tenido que aprender cosas que no me esperaba, entre otras, por ejemplo, que el tema de la venganza no existe, y ahorita te lo explico, que el tema del resarcimiento no existe, y ahorita lo comentamos, pero pues también he tenido que aceptar que mi vida como era ya no lo va a ser, y entonces me cuido menos. Ya no trato de ser políticamente correcto, ya no trato de caer bien, y pues si decir las cosas como son tiene un costo, pues lo pagaré. Ya realmente falta poco de lo que me han hecho, pues falta que me maten. Espero que no llegue el caso, pero si llega, pues bueno, habrá concluido un ciclo vital. Tuviste una época muy difícil estando recluido, ¿verdad? Fíjate que es muy curioso. Ahorita hablamos del aspecto legal, fui que además de ya fuiste exonerado. Sí. Fíjate que esto es muy simpático. Si mi familia no hubiese sufrido tanto, si yo no hubiera tenido tantas noches de dolor, de lágrimas, de angustia, de frustración, te diría que fue una experiencia maravillosa. Te voy a explicar por qué. No estoy loco. Primero que nada, me sumergió, pero así, de madrazo y de pronto, en la realidad de un mundo y un México que yo no conocía. Me hizo conocer a miles de personas, abogados, jueces, policías ministeriales, policías preventivos, pero sobre todo presuntos delincuentes sentenciados, no sentenciados a proceso. Y en ese mare magnum de gente, conocí a muchas personas que están presas y que son inocentes.
Yo no puedo traspolar lo que pasa en Pacho, donde estuve yo internado, a lo que pasa en Duport Ostión, o lo que pasa en Tuxpan, o lo que pasa en la toma en Amatlán. Pero me parece que es similar. Más del 30%, Quirino, de las presas y presos son inocentes. Y están presos por pobres o por razones políticas, y son vidas absurdamente destruidas. Por ejemplo, en Pacho está en este momento un médico, ya va para su 5º o 6º año de prisión, que es un gran cirujano gastroenterólogo, que no es especialista en trasplantes, pero que tiene en su background un gran número de trasplantes, que es un clínico extraordinario, que fue el mejor estudiante de primaria del país, el mejor estudiante de secundaria, que habló ante 4 presidentes, que sacó 99 en la UNAM, que como premio lo mandaron a la UMAE de Veracruz, y lo acusan de la desaparición de una muchacha, de una colega suya, una anestesióloga, cuyo cadáver nunca apareció. Él jura, perjura y recontrajura, y aprendes a descubrir cuando te mienten, los famosos negados que te dicen soy inocente pero no lo soy. Yo estoy convencido de que es inocente, pero es un güey en el que los mexicanos invertimos millones de pesos en su entrenamiento. Millones. Es hijo de campesinos de Chalco. Su papá anda en guaraches de suela. Y déjame decirte que este hombre todos los días podría estar haciendo 5 o 6 operaciones de alta complejidad. Y está preso. Y ni a ti, ni a él, ni a mí nos beneficia. Él no cometió esa falta, a nadie le da satisfacción, más que algún grupo, algún colectivo que tomó la decisión de acusarlo de feminicida, y como el tema es grave y es políticamente de moda, pues hay que chingarlo. Entonces, de ese caso te puedo contar cientos de historias. Me sumergió en esa realidad, me hizo conocer un mundo distinto, me enseñó las consecuencias de un país sin ley, un país en donde el Estado de Derecho es de mentiras, pues es un país inviable. Este es un tema de gran profundidad, Quirino. Si la ley no se respeta, estamos condenados a la autodestrucción. Pero sobre todo hice una cantidad de amigos que no te imaginas. Al principio, durante 32 días, Miguel Ángel Yunes me tuvo secuestrado, no me dejó salir. Yo estaba preparándome para correr un maratón. En ese momento era el mejor peso de mi vida, pesaba yo de 98 kilos, quemaba 4,000 calorías diarias. Y de repente me cierran en la jaula, no me dejan salir. Eso es parte de la recomendación de derechos humanos, este aislamiento ilegal, esta privación de mi derecho a la salud, entre otras cosas. Y subí 32 kilos. Me provocó el síndrome metabólico que me llevó casi a la muerte cuando estaba yo en prisión. Durante 5 semanas yo sangrando por el ano, sangrando por la boca, con divertículos, con problemas graves. Y me exigían que yo hiciera declaraciones contra Karime y contra Javier de cosas que no me constaban, a cambio de dejarme ir al hospital. Hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviene, emite medidas cautelares. Bueno, pues todavía pasaron 3 días más para que me llevaran al hospital. Y cuando yo llego al hospital, llego con 150% de incremento en la protombina, que es una sustancia que regula la coagulación de la sangre. El mejor internista que hubo en Veracruz, que ya murió, un hermano mío queridísimo, Armin Arronte, murió por el COVID, porque se metió de frente a la lucha contra el COVID. Me decía, mira, para que entiendas, en este instante tu sangre tiene la densidad de resistor 5000. En 24 horas me metieron 20 ampolletas de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Me pasé 34 días hospitalizado. Fue cuando ya la corrupta juez Almaleida Sosa, se asustó y ya decidió darme prisión domiciliaria. Pero no sabes la cantidad de violaciones que cometieron en mi contra. Y ojalá que la señora me denuncie para que pueda yo probar todo lo que me hizo y todo lo que mandó pedir, etcétera. Pero bueno, fuera de esas experiencias dolorosas hice muchos amigos, porque ya después me empezaron a sacar, encerraban a los presos y me dejaban en la cancha a mí solito. Al final ya andaba yo solo, cuando me dejaban salir, que no era siempre. Al final ya no tenía yo que andar custodiado. Y al final hice amigos que incluso me cuidaban. En algún momento, un pendejo ahí, un centroamericano, pensó que era yo susceptible de ser chantajeado. Y los propios presos, que nunca me dijeron nada, se pusieron de acuerdo y me cuidaban de él. Entonces, hasta la fecha, no hay día en que yo no reciba, no quiero exagerar, pero 2 o 3 llamadas
de amigos presos, de amigos expresos, y te puedo decir que fue una experiencia muy valiosa. Sufro que hay muchos policías inocentes. Sí. Por razones de orden publicitario electoral, Miguel Ángel Yunes cometió un truco de mercadotecnia. El delito de desaparición forzada, que surge por primera vez en Veracruz, consiste en el hecho de que una persona es secuestrada, levantada, asesinada, pero con el concurso de algún agente de autoridad. No importa que sea policía o cartero. Cuando alguien del gobierno con autoridad participa en una desaparición, se convierte en desaparición forzada y ese delito alcanza sentencias de 140 años de prisión, más grave que cualquier otra cosa. Bueno, en el tiempo de Duarte se estima que hubo unas 2,000 desapariciones. Hay algunas en las que indiscutiblemente y fuera de toda posibilidad de defensa, es obvio que la policía intervino, como los chamacos de Tierra Blanca, a los que la policía estatal los agarró y se los entregó a los malos, que los disolvieron en ácido. Hay otro caso muy evidente aquí en Jalapa, en la avenida Jalapa, en donde la policía intervino. Pero en la gran mayoría de los casos se trató de particulares contra particulares, mafiosos contra competidores, y en muchos casos mafiosos contra gente inocente a la que secuestraron y no dejaron en libertad, o la mataron, o no llegaron a un acuerdo, no pagaron rescate. Pero bueno, el caso es que para el imaginario colectivo, y eso es lo que hizo Yunes, de una manera muy perversa, y lo hizo Winkler, por supuesto, también, convirtieron a todas las desapariciones en actos de autoridad. Entonces, como resultado de eso, hay decenas, casi cientos de agentes de la autoridad que están presos. Y la mayoría de ellos son inocentes. Y tú imagínate que para ir desde Jalapa a Pacho en taxi, tienes que pagar 200 pesos en la ida y venida, llevarle algo de comer a tu pariente, pues las familias se desintegran. Claro. Las esposas tienen que trabajar, dos de los polis, sus esposas se volvieron sexoservidoras, con conocimiento de ellos. Muchas entraron a trabajar a loncherías, perdieron contacto con los hijos. Los defiende el defensor público porque no pueden pagar un abogado. Y su vida está condenada a esperar una sentencia de 140 años. O sea, tal vez yo sea muy cobarde, pero me pregunto cómo estos pueden dormir después de esa cantidad de daño. O sea, ¿cómo es posible que por ambiciones políticas... ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué tanto daño? Pues mira, yo creo que... no es la primera vez. Yo creo que es un tema de personalidad. No soy experto, pero muy probablemente patológico. Yo sí creo que hay una psicopatía. Creo que hay una necesidad frontal de pelear, de lastimar. Pero era sobre todo la ambición de perpetuarse en el poder, de crear una monarquía imperial donde colocar a sus hijos en una sucesión de eventos, ¿no? Creo que hay apetitos económicos muy claros, pero pues sí, un nivel, o sea, yo no veo a este señor si no es peleando con alguien, peleando con Don Fernando, peleando con Alemán, peleando con Acosta Lagunes, peleando con Dante, peleando con quien tú quisieras, ¿no? Peleando con Fidel, peleando con Duarte. Es un hombre de odios, de rencores, de mentiras, de muchas mentiras. Y de venganzas. Pero a veces, a ver, yo por ejemplo, ¿qué me dicen? O sea, a mí me tienes que explicar cuál es la razón de ese encono brutal que acabó con mi vida. Pues, ¿yo qué? O sea, en la última reunión de gabinete, después de la elección, era una sesión de pésame, de dolor, era una sesión muy triste. Estaba presente Karime y más de 80 personas. Y ya para terminar se voltea a Duarte y me dice, ¿y tú, Nemi? Junto con Chantiri me van a traicionar. Yo digo, saco, ¿por qué? Dice, porque tú eres amigo del perro. Así le decía Javier Duarte a Miguel Ángel. Yo había discutido tanto con Javier, a veces a gritos, que ya dije, ya hay que dejarla pasar. O sea, para todos había la convicción de que Miguel Ángel era mi amigo. Eso no es cierto. O sea, se casaron los hijos de Miguel Ángel, yo nunca fui invitado a sus bodas. Yo sí conozco la casa de Fidel Herrera, pero no conozco la casa de Miguel Ángel, por ejemplo. Entonces yo jamás podría decir que él era mi amigo. Miguel Ángel nunca estuvo en mi casa. Teníamos una relación cordial, probablemente más cordial que con el resto de la gente. Pero la percepción del duartismo es que yo era amigo de Miguel Ángel. Entonces, imagínate la paradoja. Decía mi mamá, que era una mujer muy lépera, pero muy sabia. Pobre del pobre que al cielo no va. Lo chingan arriba y lo chingan acá. Y fue exactamente lo que me pasó. Pero en general,
volviendo a la esencia de tu primera pregunta, pues es una experiencia valiosa, útil y formativa. Claro, muy difícil. Tú imagínate que un día hay un temblor que escuchas en las noticias porque los vecinos tienen radio, que el epicentro fue en Puebla, que tus hijos están en Puebla y que el temblor dura eternidades y que no tienes forma de salir de la jaula. Ese día, además, el comandante de turno, el cabrón, tardó 1:30 en llegar a donde estábamos, completamente aislados, y podíamos haber estado muertos. Y nadie se preocupó por nosotros, hasta 1:30 después. Son instalaciones que hizo Hernández Ochoa hace 40 y tantos años, prefabricadas, llenas de polilla, partidas, que nos podíamos haber muerto, pero sin ninguna duda. Y mi esposa corrió en ese momento y dijo, oigan, pásenle una tarjetita, díganle que estamos bien, él es muy aprensivo, él vivió el temblor del 85 en México, a él estas cosas le afectan especialmente, por favor díganle que sus hijos están bien. Ni madres, si quiere usted venga al día de visita y ya lo pasa a ver, así. Entonces esas cosas fueron duras. Por ejemplo, el peluquero del penal, Pérez, era un tipo muy simpático y pues yo le platicaba de mi afición por la bicicleta. Su hijo era campeón nacional de ciclismo y un día estaba entrenando en el libramiento de Coatepec y salió de la nada un taxi, lo aplastó y lo mató. Entonces, imagínate vivir junto con Pérez, el duelo de la muerte de su hijo ciclista y yo platicándole de mis apetitos por el ciclismo, ¿no? O el que no hubiera una aspirina, porque no hay ni lo indispensable. Entonces, el doctor Vargas era un tipazo, el médico de la prisión, a veces lo oías llorando, de que no había una hoja de bisturí para debridar un absceso. Entonces, con este amigo que te digo, el cirujano gastroenterólogo que te digo, pues consultaban a la gente, a veces yo mismo me metía a usurpar profesión, me decían los cabrones doctor Simi, no sé por qué, y entonces metíamos la medicina para poder abastecer. No me han dejado volver, van 3 solicitudes oficiales que hago, y las 3 veces dicen que nada más les voy a ir a botarle gallinero, y quizá tengan razón. Las secuelas del proceso legal van a durar todavía años. Yo no sé si me alcance el tiempo para verlas terminadas, pero lo que sí te digo es que yo tengo claro que mi misión es visibilizar este asunto. Cuando la justicia está al servicio de la política y no de la sociedad, pues es terrible, porque entonces el aparato de Estado se encona, se embrutece, pierde toda capacidad y toda sensibilidad y se destruyen vidas. Quirino, yo estoy hablando aquí contigo, yo ando paseando por las calles de Jalapa, pero hay gente que nadie conoce, hay gente que nadie sabe de su existencia. Te platico, un ingeniero, por ejemplo, de origen muy humilde, tenía con mucho esfuerzo, con mucha inteligencia, una fábrica de unas válvulas especiales que se usaban en las termoeléctricas de Mitsubishi en Tuxpan. Le iba bien, tenía 21 empleados y empezó a querer diversificarse, a crecer. Entonces un día va por Bruno Paglia y ahí en Veracruz, la ciudad industrial, no la conocía, se mete en sentido contrario y lo choca de frente una camioneta que venía a alta velocidad y el conductor venía sin cinturón. El conductor se murió, este ingeniero está preso, su empresa está quebrada. Los 21 trabajadores quedaron desempleados. Mitsubishi tuvo que parar operaciones durante no sé cuántos días en lo que llegaban los repuestos desde Japón. ¿Y en qué nos beneficia a ti o a mí que este cuate tenga 4 años preso? Entonces, los verdaderos delincuentes, que andan entre el 20 y 30%, son sociópatas, son personas que no saben distinguir el bien del mal, que tuvieron infancias terribles, que fueron objeto de vejaciones que son irreparables. El ejemplo típico, ¿tú crees que el mochaoreja se pueda reinsertar socialmente? No. Entonces, hay que repensar el sistema carcelario porque no es la solución. Pero ahí te va lo peor, La reforma del sistema de justicia penal que lanzó el presidente Calderón tenía el propósito de despresurizar, de bajarle a los pleitos legales, de tratar de llegar a los arreglos de la manera más fácil y rápida posible, la amigable composición, la justicia alternativa,
la justicia cotidiana. Bueno, había 300,000 presos. Los tribunales estaban a reventar. Lamentablemente hay una enorme y salvaje contrarreforma a partir de la llegada del presidente López Obrador. Se más que duplicó el número de delitos que ameritan prisión, que ese era un gran avance. Se había reducido mucho el número de delitos y creció la lista en forma endemoniada y ahora está a nivel constitucional. Es una gran contrarreforma. Y este concepto que se introdujo en prisión preventiva oficiosa. Bueno, ese existía solo para 7 delitos. Ahorita son casi 20. Sí. Bueno, la cosa es que hay un gran retroceso, pero el sistema en su conjunto fracasó. Y te voy a decir por qué. Porque sigue habiendo más de 300,000 presos en el país. Un porcentaje de ellos inocentes, y lo grave del asunto, 98 de cada 100 delincuentes, ¿de veras? Están impunes. Viven en libertad. Qué dato, qué bárbaro. O sea, viven en libertad. O sea, la famosísima cifra negra de los delitos que no se denuncian no te permite conocer, pero de los delitos denunciados, 98 de cada 100 no consiguen una sentencia de culpabilidad. Entonces tienes repletas las cárceles, los juzgados reventando, policías podridos, jueces podridos, ministerios públicos podridos, te cobran por todo, todos te tratan como millonario, todos creen que eres su fuente grande de ingresos. Y lo peor del asunto es que los verdaderos delincuentes están en la calle. Todo este aprendizaje se lo debo a la prisión, se lo debo a este proceso. Entonces te diría que fue una experiencia grata. Ahora, tengo 58 años, casi 59, siempre gané bien, tanto en el tiempo en que estuve trabajando por mi cuenta, en mi despacho de consultoría muchos años, en la televisión muchos años, algún tiempo en el gobierno. La gente cree que yo me la pasé mamando en la ubre todo el tiempo, y si ves mi currículum, no. O sea, más de la mitad del tiempo yo estuve fuera. Estuve viviendo en Córdoba, estuve viviendo en México, bueno, estuve lo que pasa trabajando. Es que era muy visible. Un tipo muy omnipresente, ¿no? Sí, muy visible. Bueno, la cosa es que yo nunca me preocupé por hacer un negocio. Y pues sí teníamos ahorros. Como secretario de Salud ganaba ofensivamente bien. Y pues jamás te imaginas que vas a acabar en un escenario de horror de este tipo. Mira, se lo comentaba yo al padre Quintín López César y me dijo una grosería. Le dije, padre, yo me arrepiento, y es un arrepentimiento sincero, no es pose, de no haberme robado 1,000 pesos. Me arrepiento de no haberme robado 100,000 pesos. Me arrepiento de no haberle aceptado un viaje a un proveedor. Me arrepiento de no haber aceptado a una empresa que me ofrecía $7 millones por un soborno a cambio de pagar unas facturas de servicios inexistentes. Y me dice, ¿por qué? Pues es muy fácil, padre. Eso hubiera justificado este infierno. O sea, si yo me chingo un dinero, si yo echo a perder una cantidad de biológico para vacunar, si por mi culpa se enferman niños en un cunero y se me mueren, pues bueno, esto sería consecuencia de una negligencia de mi ambición. Pero, Quirino, cuando te inventan una historia de este tamaño, tú no estás ni psicológica ni... Que además te la inventaron en base a las denuncias que tú mismo habías hecho. Pero no, mira, el asunto es tan torpe y te revela el odio, el encono y la necesidad de hacer daño, que te lo platico rápido. Yo tomo posesión el 13 de marzo de 2013. A mí en la Fiscalía de Miguel Ángel Yunes y Winkler me acusa de haberle ordenado a la Comisión Constructora en Salud que firmara un contrato de ampliación con el constructor de la Torre Pediátrica de Veracruz. Primer asunto, el supuesto contrato se habría firmado el 12 de febrero, casi 2 meses antes de que yo fuera secretario. Segundo asunto, el famoso contrato jamás existió, nunca fue visto, nunca fue exhibido. Tercer asunto, la Comisión Constructora en Salud no dependía del secretario de Salud, era un órgano autónomo con su propio presupuesto que dependía directamente del gobernador. Cuarto asunto, cuando yo llego a ser secretario, la torre pediátrica estaba totalmente construida. Y es desde el punto de vista epidemiológico y de administración de la salud, una verdadera estupidez haber hecho ese edificio, y ahorita te platico por qué. Quinto asunto,
los testigos que presentaron eran falsos, nunca aparecieron, nunca se acreditaron. Dijeron que tenían miedo de que yo los matara y que supuestamente eran de identidad reservada. Bueno, la juez Almaleida Sosa violó 5 horas el término constitucional, se excedió 5 horas, y hay muchos presidentes. Hay el caso de un homicida, multihomicida de Garibaldi en Ciudad de México, por ejemplo, que el juez se excedió 6 minutos en el término constitucional y se vieron obligados a ponerlo en libertad. Esta señora se excedió 5 horas, entre otras 1000 violaciones de esta mujer y del Ministerio Público, por supuesto. Nefastos los ministerios públicos. Bueno, todas estas invenciones, porque en la Secretaría de Salud, donde yo fui titular, no pudieron probarme nada, porque no faltó un alfiler. Si yo me fui a confrontar con el sindicato corrupto, con los médicos que iban, firmaban y se salían y no trabajaban, si yo me fui a confrontar con los proveedores, si me fui a confrontar con Finamed y con toda esta gente, ¿tú crees que yo me iba a embarrar de calabaza? Fue la administración más transparente. Entonces, primero, Ricardo Sandoval y Fernando Benítez Obeso se dedicaron durante 2 años a buscar con qué chingarme y no encontraron nada. Y después Miguel Ángel Yunes y Winkler, y no hubo forma de que me pudieran hacer absolutamente nada. Y entonces tuvieron que inventar una acusación tan burda, tan grotesca, que fue de 2 meses antes de que yo tomara posesión. Pero además me acusan de 2 delitos. Uno que es abuso de autoridad y otro que es incumplimiento de un deber legal. Pero son por la misma conducta. El abuso de autoridad es un delito de hacer. O sea, yo hago algo para sacar provecho. Y el incumplimiento de un deber legal es un delito de no hacer, un delito de omisión, pero por la misma conducta. Son contradictorios, no caben entre sí, ¿me explico? O sea, total, que fueron 9 las cosas que el amparo federal detectó, y el juez, en lugar de decir ponlo en libertad, que sería lo justo y que la ley se lo permite, el juez federal dijo repite la audiencia. Entonces, yo tuve que esperar 7 meses, 7, para ese amparo. Y cuando me llega, yo brincaba de felicidad. Porque de las 9 condiciones que el juez federal le puso al juez local, o a la juez local, no podían cumplir ni una. Pero me dice mi abogado, no, cálmate, sereno. Viene todavía el proceso de apelación ante el tribunal colegiado, viene la revisión. Otros 8 meses quieren. Sí, porque además les da pena. O sea, además, pero les da pena que les reboten las 15 cosas. 15 meses privado de la libertad, más 1 mes para que se celebrara la audiencia. Y aquí viene lo importante. Yo no fui exonerado. Es decir, el juez dijo, de las 120 pruebas que está presentando la Fiscalía, no hay una sola que sea cierta. No hay una sola en la que se acredite que este señor cometió un delito. No existe una evidencia idónea. En derecho administrativo no caben las cosas verbales. Tú y yo ahorita podemos hacer un contrato verbal para comprar o vender un coche, para que me rentes una casa, para que yo te contrate profesionalmente, y ese contrato lo podemos hacer valer ante el juez sin ningún problema. Pero en derecho administrativo no. En derecho administrativo, lo que no está escrito, no existe. Lo que no está escrito no existe. No hay ningún documento que le diga a nadie que firme ese famoso contrato que yo te digo, nunca lo vi, nunca lo tuve en mis manos, nunca estuvo en la litis, porque todo era una invención de estos cabrones. Bueno, pues tuve que esperar casi 16 meses para la audiencia. Y en ese momento el Ministerio Ministerio Público, un señor de nombre Luis Antonio Domínguez, le dice a la Fiscalía, oiga señor juez, la Fiscalía tiene pruebas supervinientes. Las pruebas supervinientes son las que aparecen después. Esto no es ni usual ni normal, pero para que no digan que estoy siendo injusto, y como el señor ya queda en libertad, le voy a dar chance de que se repita la audiencia. Y entonces, a sufrir otro mes más, 17 meses, que van a presentar, y que van a presentar. Bueno, llegamos a la audiencia, Quirino, y el juez, enfurecido, pega un madrazo sobre la mesa, dice, esta es una falta de respeto contra el tribunal. ¿Qué clase de mentira está usted tramando, señor agente del Ministerio Público? Para empezar, esas supuestas pruebas supervinientes siempre estuvieron dentro de la carpeta, siempre. Eran unos documentos de no sé qué madre. Y en segundo lugar, correspondían
al 28 de octubre de 2014, cuando yo ya no era secretario. Dice el juez, ¿de qué se trata esto? Debería yo someterlo a proceso por sus mentiras. De ese tamaño las irregularidades, de ese tamaño la falsificación de la justicia. Y lo que te quiero decir, yo tengo pues la evidencia de que no fui sometido a proceso, tengo la recomendación de derechos humanos, en donde se acreditan todas las chingaderas que me hicieron. La comisión, no creas que tampoco fue así muy directa, porque dice que hay evidencias de tortura, pero que no se pudieron probar, a pesar de que el protocolo de Estambul lo prueba fehacientemente. La casualidad de que cuando me agarraron a madrazos, los 6 policías ministeriales, o cuando me encerraron en la celda de castigo, no servían las cámaras, o las bitácoras se perdieron. Pero bueno, la ley dice que cuando la autoridad acusada no logra desvirtuar las acusaciones, la Comisión de Derechos Humanos está obligada a aceptar lo que diga el quejoso. Pero en este caso, ¿estatal o nacional? La estatal, pero en este caso no lo hicieron así, dijeron que había indicios de tortura. Pero bueno, tengo todo eso, tengo las evidencias, Quirino, y sin embargo, muchos de los que están viendo esta entrevista piensan que soy un mentiroso y que soy un ladrón y que soy un delincuente. Bueno, yo creo que para eso habría también que conocerte, ¿no? Tendríamos que conocerte. Pero el tema es que ya tengo 6 años sin ingresos, Quirino. Sí. El tema es que he buscado por todas partes, y no es fácil. Al final, la gente ya te juzgó. Y luego, cuando hubo rechazo social, porque yo sé que lo hubo, a mi aprehensión, Miguel Ángel sembró entre la gente la idea de que yo había dado agua a los niños con cáncer. Sí. Ese, para decirlo en términos técnicos, es una mamada. Si es que hubiera ocurrido, fue 4 años antes, en el sexenio anterior. Sí. Y en segundo lugar, yo lo revisé y estoy convencido de que no hubo tal. Para empezar, el medicamento era trastuzumab para el cáncer de mama en adultos. Y así se lo dije a Miguel Ángel. Yo le dije a Miguel Ángel, yo creo que no existió tal cosa, cuando él ya era gobernador en función. Y yo no me imaginaba lo que venía, y un día me llamó por teléfono. Tengo muchas evidencias de muchas cosas para el día que gusten, que yo las pueda presentar. Llamadas telefónicas, intervenciones de su familia, fotografías. Digo, yo también me preparé porque sé la clase de personas que son, porque sé de lo que han sido acusados. Entonces, pues si algo me llega a pasar, se van a saber muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Interesante lo que me dices, porque a mí me hace pensar en que habría que hacer una especie como de examen psicológico a quienes pretenden gobernar, ¿no? Porque... Mira, yo te decía que tuve muchos aprendizajes y te voy a decir uno de ellos. Siempre crecí, seguramente tú también, con la idea de que la filosofía china y la filosofía de Oriente tenían una gran sabiduría y que eran enseñanzas para entender, y que Buda y las hilachas. Y me acuerdo particularmente de una sentencia que dice: siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Y yo te respondo ahora, ¿y a mí qué chingado? Los pueden meter a la cárcel, no se los deseo. Se pueden morir, no se los deseo. Les pueden tumbar su torre de marfil allí, su edificio de su negocio, no se los deseo. Les pueden quitar la alcaldía, los pueden exhibir, ok, pueden acabar con sus vidas. ¿Y yo qué gano, Quirino? ¿Quién me repone mi honra? ¿Quién me repone el poco patrimonio familiar que se pulverizó en 42 años de trabajo? Nos quedamos sin nada, y yo sé que muchos no lo van a creer, tampoco importa que lo crean o no, porque es una cuestión estrictamente personal. Yo siempre he sido un acumulador y tengo colecciones. Hoy, pregúntame de qué es mi colección más grande. Ya no es de gorras, ya no es de plumas. Hoy mi colección más grande es de boletas de empeño. Y verdaderamente la situación es catastrófica, porque dicen, pues sí, te quiero mucho, pero yo no me puedo asociar contigo. Pues sí, eres muy chingón, pues estuviste en la cárcel. Pues sí, cabrón, eres lo máximo, pero trabajaste para Duarte. Entonces, es un escenario verdaderamente terrible, en donde te enfrentas a la incertidumbre, a que los procesos legales no terminan, a que no entiendes por qué la autoridad actual no logra definir una posición apegada a derecho, justa,
Y pues, ¿qué vas a hacer? Yo tengo una familia que mantener, tengo una esposa, tengo hijos y no sabes, ese sí, es un daño irreparable, porque cuando dijiste, tú eres conocido a nivel local y fuera de aquí, no necesariamente es bueno. Durante mucho tiempo, cuando el TEC de Monterrey tenía un campus virtual aquí en Jalapa, yo daba clases. A ver, Toño, pero tú saliste exonerado. No exonerado, ni siquiera se me pudo juzgar. Ni siquiera se pudo Así es. juzgar. ¿Por qué no hay un resarcimiento completo de Porque el parte de las autoridades? porque el proceso no ha terminado. Yo, para ser reconocido como víctima, necesito que Seguridad Pública del Estado acepte la recomendación de derechos humanos, y ya pasaron 3 meses, ya se les venció el término, y en lugar de ordenarles los de derechos humanos que cumplan, les ha mandado cartitas diciendo que por favor, que ya se les pasó el plazo. Mientras no me reconozcan como víctima, yo no puedo hacer la solicitud de ningún resarcimiento. Hay personas que integraron completos sus expedientes, llevan 5 años en espera de las indemnizaciones. Yo no puedo, Quirino, a mi edad y mis condiciones, estar esperando a que me van a hacer un pago. Bueno, yo conozco a quien se tardaron 15, 20 años. Entonces entenderás que, pues, por supuesto, voy a continuar con ese proceso, pero insisto con la misma frase, no sé si me alcance la vida para haberlo resuelto. Pero te decía, mira, cuando el TEC de Monterrey tenía un campus virtual aquí en Jalapa, en las clases de maestría y en los diplomados, a mí me pagaban a 600 pesos la hora de clase. Me alcanzaba para pagar los gastos de la casa y me quedaba un chirris. Hoy, amigos queridísimos, Carlos García Méndez, Carlos Luna Escudero, que son dueños de universidades que buscan ayudarme, dicen, vente por favor, aquí estamos. Bueno, un vicerrector gana 12,000 pesos mensuales, que para muchos es un salario suficiente y decoroso. Yo tengo hijos en el proceso de llegar a la adultez, no puedo mantenerlos con 12,000 pesos, ¿me explico? Entonces, no es que me parezca poco, no es que yo desprecie eso, es que verdaderamente me dieron en la madre. Yo no vivo como rico, no tengo lujos, no uso Rolex, no tengo amantes, no tengo una doble vida, pero la gran bronca es que acaban con uno, es decir, te destrozan tu manera de vivir, te destrozan tus perspectivas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a no guardar rencor, porque ya te acabaron la vida, ya no tienes remedio, y que encima vivas odiándolos, y que encima vivas pensando en ellos todo el tiempo. No, digo, o sea, hay 2 cosas que me quedan, que son mi dignidad y mi tranquilidad, y no voy a permitir que me la roben. Entonces, claro. ¿Sabes qué? Que Dios los bendiga y que les vaya bien en su vida, y que ojalá dejen de dañar a otras personas. Eso, que no se utilice la ley para cuestiones politiconas, se utilice la ley para cuestiones judiciales, como debe de ser, que no se inventen delitos y que de alguna manera, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso, todo eso? Mira, ahorita que te estaba yo diciendo, se me hizo como un sueño guajiro. Fíjate, un principio esencial del anarquismo, la palabra clave, ¿sí? Es que toda ley sirve para proteger a los poderosos. En el Estado soviético, cuando empezaba, muchos teóricos comunistas que adaptaron el marxismo a la realidad soviética, por ejemplo Pashukanis, discutían si era posible una sociedad sin leyes, y llegaron a la conclusión máxima de que las leyes eran un proceso transitorio. La verdad es que incluso en las comunidades anarquistas, aunque no estén escritas, hay un mínimo de normas de convivencia. Yo no voy a llegar y por el hecho de que no haya sanción, te voy a arrebatar a tu hija y la voy a violar delante de ti, porque no es punible, porque no es castigable. Tú no vas a llegar a donde yo viva y te vas a llevar mi ropa o te vas a llevar mi comida. Entonces, una sociedad sin normas de convivencia es imposible. Entonces, los delitos se castigan para proteger a la sociedad. Al asesino se le mete a la cárcel no en venganza, para evitar que siga asesinando y para que aprenda, se supone, a no asesinar.
Al narcotraficante se le persigue porque su actividad hace daño. En la medida en que el Estado no cumple con esa función, en la medida en que no se aplica el Estado de Derecho, en la medida en que no se sanciona a los culpables ni se resarce a los inocentes, pues la sociedad va en camino de la autodestrucción. Hace unos días yo me sentí muy avergonzado porque se supone que soy observador de la realidad nacional, se supone que estoy medianamente informado, y apareció un artículo de nuestro paisano Ravelo que me puso los pocos pelos que me quedan de punta porque describió lo que está pasando en Chiapas y se te caen los calzones. O sea, en Chiapas no hay Estado, cabrón. No. El tráfico de personas, de armas, de drogas, la impunidad absoluta. Bueno, y antier aparece una foto de una gigantesca comunidad de indígenas armados, con carabinas, con machetes, con pistolas, que dicen, bueno, como el Estado no nos protege, nos vamos a proteger nosotros. ¿Qué sigue? Pues que igual que pasó en Michoacán, las famosas autodefensas acaban siendo los delincuentes. O como pasó en Colombia, que tú ya no podías distinguir a los narcotraficantes de la guerrilla y no podías saber cuándo la guerrilla estaba actuando con un ideario, con principios ideológicos, con el propósito de reivindicar a los pobres, y cuándo era una vulgar masa de delincuentes destructores. Y luego vienen los ejércitos blancos de los hacendados a matar gente impunemente. Entonces, la falta de función del Estado, el incumplimiento de sus dos deberes esenciales, que son proteger tu vida y tu identidad, tu vida y tu integridad, pues lleva a la destrucción. O sea, ¿por qué? Porque entonces otra vez se va imponiendo la ley del más fuerte. Estamos regresando a lo que Hobbes llamaba la guerra de todos contra todos. Eso es peligrosísimo, destructivo, y creo que las autoridades no lo están reconociendo en su verdadera dimensión. O sea, necesitamos un Estado que nos proteja, un Estado que cumpla con su deber de evitar que nos secuestren, que nos maten, que violen a nuestras hijas, que roben nuestras pertenencias. Necesitamos un Estado que proteja nuestra identidad, nuestra honra, y eso no se puede conseguir cuando los jueces son corruptos y sobre todo cuando los jueces son empleados del poder económico o del poder político. Muy bien, Toño. ¿Qué mensaje final nos podrías dar al respecto? Que además ha sido para mí una charla que me ha dejado impresionado con todo lo que viviste y el aprendizaje que te ha dejado. Que por muy positivo que sea el aprendizaje, el proceso debió ser desastroso. Pues no ha terminado, no sé para cuándo. ¿Qué mensaje quisieras enviar a nuestros televidentes? En 1993, Daniel Innerarity, que es un sociólogo, él es vasco, pero está en la Universidad de Zaragoza, publicó un libro que se llama La Sociedad Invisible, en el que dice que cada vez menos el Estado puede cumplir con sus obligaciones. Y esto tiene mucha lógica. La expectativa de vida se ha duplicado. Mantener a las personas, a los adultos mayores, es costosísimo. Y las demandas sociales son gigantescas. Por ejemplo, si ahorita se cae la red de Internet, va a haber una revolución. Y mantener funcionando la red de Internet cuesta mucho dinero, por ejemplo. Darle conectividad a todo el país es algo que requiere una enorme inversión. Las necesidades van aumentando. Por ejemplo, hoy la neurocirugía es muy eficaz, pero es muy costosa. Hace 20 años los neurocirujanos hablaban de la ley de la playa. Decían coco partido, coco podrido. Hoy la neurocirugía es muy buena porque hay unas cosas, son los craneotomos, que permiten que el neurocirujano entre exactamente al lugar donde tiene que entrar sin dañar el resto del tejido, el tejido sano. Para poder hacer una cirugía de esas, el neurocirujano no entra al quirófano si no tiene una resonancia, si no tiene una tomografía contrastada y sabe con precisión qué tiene que hacer. Pues eso multiplica el costo de la cirugía. No sé si me estoy explicando. Sí. Bueno, la investigación farmacológica ha logrado medicamentos extraordinarios, pero que su desarrollo cuesta miles de millones de dólares. Entonces,
los recursos alcanzan cada vez menos. Hay quien asegura que esto va a colapsar en el año 2040, porque ya no, la economía mundial no va a ser capaz de sostener esto. El nivel de consumo, los desperdicios, la contaminación, el exceso de empaques, la energía sucia. Y bueno, Daniel Innerarity propone que los gobiernos teatralizan la política, que hacen como que funcionan y engañan, porque al final todo se reduce a jalar el zarape, destapar de un lado para tapar al otro, y al que menos se queje. Fíjate que Agüed, en su anterior gestión como alcalde, hizo un estudio tristísimo pero fascinante. Sacó en conclusión que con todos sus ingresos, que con todos los medios financieros de que disponía el Ayuntamiento de Jalapa, incluyendo el financiamiento con deuda, era capaz de resolver exactamente el 10% de la demanda social. O sea, que de cada 10 peticiones, solo se podía atender a satisfacción 1. En pocas palabras, 9 de cada 10 necesidades sociales quedan insatisfechas. Y este es un país en el que además no se pagan impuestos, no tenemos la tradición de pagar impuestos. Uno se asombra cuando ve que el gobierno tenía 40 años subsidiándose de los excedentes petroleros, pero eso ya se acabó, Kirin, ya no hay dinero de petróleo. Entonces, no queda más remedio que la iniciativa ciudadana. Yo creo que hay que ciudadanizar más. Esto es muy simple, mira, si dejamos de tirar basura en la calle, no hacen falta barrenderos. Si dejamos de robarnos la ropa de nuestra vecina, no hacen falta jaulas en las azoteas. Si respetamos el sueño del empleado que se va a levantar a las 5 de la mañana y no le tenemos puesta la música a las 3 de la mañana, si recogemos la caca de nuestro perro, si aprendemos a no decir mentiras, a no calumniar, reducimos de manera dramática la presión social y la demanda de servicios. Mira, un ejemplo muy práctico. 7 de cada 10 accidentes viales en Veracruz están directamente vinculados a choferes borrachos o drogados. Papacito, ¿quieres tomar? Toma, reviéntate, congestiónate. Además no manejes, cabrón. Mira, estás intoxicado, te metiste hasta el polvo de la alfombra, por favor no manejes. ¿Sabes por qué? Porque más de la mitad de las víctimas de los accidentes vehiculares son hombres de 35 años o menos, en edad productiva, que se mueren, que quedan discapacitados para siempre. No se puede cuantificar el costo del mobiliario urbano que se destruye. No se sabe lo que pasa con la orfandad, la disolución de las familias, los niños que pierden la guía, los niños que se mueren en los accidentes, y todo porque había un cabrón borracho que tomó. El 33% de las víctimas de los accidentes estaban en lugar equivocado, en hora equivocada. Entonces, fíjate lo que lograríamos si convenciéramos a la gente de que si toma, no maneje. Entonces, es el momento de aceptar que no podemos pasarle toda la carga al Estado, porque no puede. Por ejemplo, las enfermedades, las ITS, las enfermedades transmisibles. Hay enfermedades como un cáncer que muchas veces pues te sacaste la lotería al revés, pero hay otras, el cáncer de matriz, por ejemplo, es resultado de una infección viral, del famoso virus del papiloma humano. Entonces, si tú tienes una vida sexual sana, responsable, que es tan sencillo como evitar la promiscuidad, como usar protección, limpieza, te vas a ahorrar un cáncer de matriz. Y tú, hombre, vas a evitar andar contagiando mujeres. Entonces, no podemos seguir diciendo la culpa de todo es de los pinches diputados, la culpa de todo es de los gobernantes, la culpa de todo es del PRI, la culpa de todo es del presidente. No, ya llega el momento de pensar en que necesitamos un país de ciudadanos. Creo que ahí está la clave. ¿Para qué saturamos al sistema de justicia? Mejor evitemos los pleitos, mejor evitemos los fraudes. Por ahí va. Ciudadanizar. Ciudadanizar me parece que es el camino, y hacerlo además con responsabilidad. Mira, te sorprendería saber que solo en Veracruz hay más de 300,000 niños y niñas secuestrados por padres que los tienen alienados, pero que además hacen que el otro papá o la otra mamá sean odiados por el niño.
que utilizan a los niños como rehenes. Digo, carajo, el niño no tiene la culpa. Sí. Yo entiendo que el amor se acaba, yo entiendo que te puedes sentir ofendido, traicionado, lo que tú quieras, pero el niño no puede crecer sin su papá. Está en la ley, es parte esencial. Bueno, vayamos empezando por los temas de paternidad. Ok, tú no querías este embarazo, ya tienes esa responsabilidad, asúmela como tal. ¿Sabes cuántas familias en Veracruz son monoparentales? Tienen por jefa a una mujer que trabaja, provee, educa, limpia, lava, plancha. ¿Sabes cuántas? 29%. Entonces, a ese 29% de familias no le cae un centavo del papá. El papá no se aparece ni participa de la farsa. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, este tema del aborto, que digo, probablemente sea un tema de necesidad, que probablemente sea un tema de interés para discutirse. Es un asunto que debió... Pero a ver, Quino, es muchísimo. Debió discutirse más. Pero además es muy grave, sí, muy grave que 29% de los papás estén desentendidos de la manutención y la educación de los niños. Sí. Eso es un cataclismo, porque los patrones se reproducen, porque los niños crecen con privaciones materiales, porque crecen sin afecto. O sea, hay una agenda superlativamente más importante. Entonces, yo ni siquiera discuto si es viable o no, no discuto el tema, discuto que hay otras cosas que atender con urgencia. Sí, ciudadanizar, Kirin. Gracias por el espacio. Ahí está el mensaje. Muchas gracias a todos. Perdón, pero tengo una enfermedad grave, que además yo la describí. Se llama incontinencia verbal. Muchas gracias por su atención. Ojalá que les guste. A mí me tuvo muy entretenido durante una hora completa. No era el caso. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente.